Sin evidencia no hay caso. ¿Sabía usted? Sin evidencia no hay caso. Las personas que van ante el juez es porque tienen un caso, ¿verdad? Van, se presentan, van a corte y van con mucho temor. ¿Qué es lo que el juez va a decidir? ¿Qué es lo que el juez va a pensar de ellos? Y bueno, y va pensando, ¿qué es lo que el juez va a determinar con mi vida? Porque allí, como dice la palabra, mientras estás en el camino, arregla las cosas con tu deudor. Porque cuando llegues ante el juez, no te dejarán ir hasta que pagues lo último. Amén. Entonces, en el camino nos vamos a ordenar. Pero en este caso, hermanos, cuando la persona va desde un día antes o de una semana antes, un tiempo antes, está pensando, pienso yo, nunca me ha tocado, pero yo pienso de que es una manera de que la persona tiene esa presión para presentarse en ese día ante el juez. Y en ese caso, él tal vez lleva a alguien que lo represente y es el que va a respaldarlo o el que va a hablar por él. Ya no es él el que da no está él en presencia del juez, sino que hay otro abogado que lo está representando, otra persona que lo está representando. En esta noche, hermanos, vamos a estar hablando de sin evidencia no hay caso, el cual sucedió en el libro de San Juan capítulo 8 y versículo 10, hermanos. Leamos esa porción. Es un capítulo nada más. Un versículo. Amén. Y dice la palabra del Señor. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó ¿qué? La oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Amén. Oramos, hermanos. Oremos que sea el Señor que abra nuestra mente, nuestro corazón. Y si no me doy a entender, ustedes tomen lo que el Señor quiera decirles a cada uno o nos quiera decir, porque esta palabra, hermanos, realmente el Señor ha tenido misericordia de nosotros y va a hablar a muchos en esta noche. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, delante de tu presencia, mi Señor, estoy presente para agradecerte, Señor, por este privilegio. Quizás sería otro que debería de estar, Señor, compartiendo esta palabra, Señor, pero usted me permite a mí, Señor. Usted guió a su siervo, Padre, para que me la encomendara. Señor amado, aquí estoy, Señor amado, solo le suplico que sea tu palabra que fluya, Señor amado. Que sea tu gracia, Señor, que llegue a cada corazón, Dios mío. Gracias, Padre Santo, porque usted ha sido propicio. Ha sido, Dios amado, aleluya, quien a través de su Hijo amado Cristo Jesús nos ha hecho libres, Señor. Ha roto cadenas, Padre Santo, aleluya. Oh, Señor, ha pagado el precio, Señor, de nuestra deuda, Señor amado. Ha sido quien, Dios amado, aleluya, dio su vida por nosotros. Ha sido quien, Señor, por cuanto no se negó a llevar ese sacrificio, a llegar hasta la muerte, Señor. Gracias, gracias, Cristo Jesús, gracias, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por mirarnos, oh
sin esperanza, pero con amor nos miró usted, Señor. Gracias, Señor amado, porque usted nos miró, Padre Santo. Aleluya, aleluya. Llenos de pecados, pero Señor amado, usted dijo: yo vengo para salvarlos. Gracias, gracias, Señor amado, porque en esta noche, Padre, podemos estar aquí adorándole, podemos estar glorificándole. Le ruego, Señor, que se mueva en cada corazón y que tu palabra no regrese vacía, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Señor mío. Amén. Muy bien. Si pensamos en la vida de Pedro, no sé cuántos se hayan leído lo que son los evangelios, y los evangelios, hermanos, nos hablan de la vida de Pedro, cómo Pedro cometió muchos errores, amén. Y quizás nadie lo hubiera pensado de que Pedro era uno de los que Dios tenía, o Cristo había señalado ya, para llevarlo a un nivel alto, a un nivel de poder usarlo para la gloria de Dios. A Pedro cometió tantos errores. Fíjese, si nos vamos a la palabra, encontramos el pasaje cuando nos dice de que Pedro ofreció hasta la vida por Jesús. Más Cristo le dice: estará antes de que el gallo cante 3 veces, me negarás. Amén. Y cuando eso sucede, ¿él qué hizo? Se arrepintió, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que Pedro era un hombre lleno de errores, pero sí reconocía sus errores y se arrepentía. Amén. Entonces podemos ver, hermanos, de que el caso de Pedro era un error, otro error, mas Dios lo miraba. Esos errores Dios no los tomó en cuenta, o Cristo no los tomó en cuenta, sino que Él miró a Pedro como un hombre digno, como un hombre digno de ser ayudado, como un hombre digno de ser respaldado, como un hombre digno de ser levantado. Ese discípulo que tantos errores cometió, ese discípulo que tantos errores cometió, también vemos cuál era el propósito de Dios al intervenir en esos errores para con él. Fíjese, el error que cometió Pedro cuando venían los del Sanedrín y quitó él la oreja al siervo del sumo sacerdote, ese error, hermanos, era para muerte. Amén. Ese error era para muerte, y la misma palabra de Dios lo dice. Entonces, pero ¿qué hizo Jesús? Jesús lo que hizo fue tomó la oreja y la colocó de nuevo. Al colocarla de nuevo, ¿qué estaba borrando allí? Estaba borrando una evidencia. Esa evidencia con la cual podían llevar a Pedro, detenerlo y llevarlo hasta la muerte. Pero Cristo quitó esa evidencia. Cristo se tomó en cuenta de que eran errores que él cometía por amor a él. Muchas veces nosotros en el camino, hermanos, cometemos tantos errores sin darnos cuenta a veces, o por impulsos de nuestra propia carne, a veces cometemos errores, y el Señor viene y nos perdona, nos limpia, quita esos errores, nos vuelve a encauzar en el camino. Pero nosotros tenemos caminando en el Señor, llevamos ese espacio cuando tenemos esa búsqueda del Señor. Cuando usted empieza a buscar del Señor, cuando empezamos a buscar del Señor, Él nos llena de su palabra. Nuestra alma, Él la redarguye, Él nos sustenta, Él nos ayuda. Y dice que cuando el Señor toma la oreja de Pedro y la pega en su oreja, no hay más evidencia para que ellos puedan culparlo, para que ellos puedan decir: bueno, este es de los de él, y ha cometido este delito, ha cometido este error, y ahora es llevado y pues hasta la muerte, ¿verdad? De la misma manera, hermanos, como cuando el Señor actuó con la vida de Pedro, en cuántos momentos, porque no fue un error. El Señor
traía a Pedro como discípulo, lo estaba trabajando, estaba preparándolo, que ese fue el propósito del Señor, tener a sus discípulos, preparándolos para dejarlos después, cuando Él se iba, que la iglesia no desapareciera, sino que naciera una iglesia fuerte a través de estos hombres, ¿verdad? Entonces, cuando los errores se cometían, en este caso, digo yo, cuando Pedro, que era el discípulo de errores, era vamos a decir así, yo hago esto y tal vez por querer hacer bien lo hacemos mal. Pero tuvo un propósito, ¿verdad? Él tuvo un propósito, tuvo una iniciativa de querer hacer algo a favor de la obra del Señor o a favor de defender al Señor. Y aunque en su corazón pensaba impulsivamente, pero él al momento tal vez no cometía las cosas como deberían de ser, o como los errores que cometía los hacía en el momento. Como decimos, bueno, viene alguien acá y vamos a contraatacar, así. No, de esa manera. Muchas veces, hermanos, cometemos errores que no los meditamos, sino que actuamos impulsivamente. Pero de la misma manera que el Señor sabe cómo nos va a usar, fíjese, ¿qué sucedió con Pedro? A Pedro, hermanos, Él lo llevó con ese propósito de él. Él sabía cómo iba a usarlo. Él sabía cómo Pedro en el futuro le iba a servir. ¿Cómo vemos a Pedro más tarde? Usado por el Espíritu Santo, dice, para salvando 3,000 personas, 5,000 personas, y fueron salvas como paralíticos, sanando. Era un hombre que cuando empezó el ministerio ya en el Señor, fue un hombre que había aprendido ya en el camino. Ahora, cuando el Señor nos vio a nosotros, hermanos, nos vio allá sin esperanza, llenos de errores, tal vez que no valíamos, o no valíamos, ¿verdad? Quizás nadie daba 5 por nosotros o 1 centavo por nosotros, amén. Pero Él nos miró y no miró lo que estaba delante de Él, sino que Él miró lo que estaba en nuestro corazón. Él miró lo que está adentro, porque Él dice la palabra de Dios que Él no mira lo que está delante, sino que Él mira lo profundo y lo íntimo del hombre, amén. De esa manera Él nos miró, y de esa manera, con un propósito, Él puso su mirada en nosotros y nos ha traído a este lugar. Dice el hermano, estamos en el mejor lugar, ¿verdad? Del sur de California. Pero, hermanos, hay un propósito. ¿Cuál es ese propósito? De que le sirvamos al Señor, de que le honremos, de que le demos la gloria a Él, que le demos a conocer, hermanos. Porque yo creo, hermanos, de que cuando nosotros hemos tenido el encuentro con el Señor, cada uno de nosotros también queremos que otro conozca al Señor. Queremos que otro goce de lo que nosotros estamos gozando, amén. Entonces, eso nos hace trabajar para la obra del Señor. Poder alcanzar almas para Cristo no es fácil, pero tampoco es difícil, no es imposible. ¿Por qué? Porque si vamos con la ayuda del Señor, si vamos con nuestra propia armadura, si vamos con nuestra propia fuerza hacia afuera, no tenemos victoria. Pero el Señor ha prometido equiparnos. Amén. ¿Cómo nos vamos a equipar? En la presencia del Señor, leyendo su palabra, buscando en oración, hermanos. Importante es que nosotros, como hijos del Señor, nos preparemos, que obedezcamos. Algunos hemos pasado tiempo caminando en el Señor y nos sentimos incapaces. Pero recordemos, hermanos, que no es nuestra capacidad la que nos lleva a la victoria. Es
el respaldo del Señor, la presencia del Señor. Es la presencia del Señor la que nos guía y nos puede llevar a la victoria. Amén. Podemos llegar a las casas, tocar esa puerta y traer esa alma para el Señor. Podemos ir a las calles y hablarle a alguien de la palabra de Dios en la presencia del Señor. Amén. Nosotros podemos también, de la misma manera como Pedro había cometido errores, nosotros los cometemos, pero nosotros recordemos también que de la misma manera como el Señor nos miró con propósito y nos trajo a su redil, nos tomó de su mano, nos liberó, sanó nuestras heridas, sanó nuestra alma y ahora nos tiene en su presencia, porque decía el hermano, ¿vamos a vivir en la presencia del Señor solo cuando venimos a la iglesia? No, ¿verdad? Vamos a vivir en la presencia del Señor donde estemos, amén. No es fácil. No es fácil, tal vez allí en su compañero a propósito está trayendo música que a usted no le agrada. Pero allí en lo secreto, usted está luchando por estar en la presencia del Señor, amén. Dice que Satanás nos acecha a nosotros. Fíjese, Satanás es uno del que más acecha nuestra vida. Está pendiente en qué hacemos, cómo miramos, a dónde vamos, cómo estamos caminando. Y él quisiera tener pruebas. Él quisiera tener evidencia para acusarnos. Y se las inventa y llega. Pero mira, le fallaste. Mira lo que hiciste. Le has fallado. No eres fiel a tu Señor. Y le puede acechar a cada momento. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano. El Señor borró tu evidencia. Aleluya. El Señor borró tu evidencia. Y en tu caso, no hay caso, porque Cristo llevó a través de la cruz ese pecado. Él borró nuestra culpa, Él borró nuestra evidencia, Él nos hizo libres para la alabanza de su gloria. Él también, hermanos, Él se dio por nosotros por amor. Él no necesitó llegar a que lo forzaran. A él nadie lo forzó. Él pudo escapar de esa cruz. Él pudo escapar de esos clavos. Él pudo escapar de esa corona. Él pudo escapar de esa lanza en su costado. ¿Pero por qué lo sufrió? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros, hermanos. De esa manera, Él estaba borrando nuestra evidencia. Y ahora el enemigo no tiene evidencia para culparnos. Porque ¿cuántos éramos santos allá? Sí, yo buscaba del Señor. Oh, no, yo nunca pequé, yo era apartada. No. Todos, y dice la palabra de Dios, que nuestras mejores obras eran como trapo de inmundicia. Y el enemigo tenía, por decir así, derecho sobre nuestra vida porque nosotros le estábamos obedeciendo a Él. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida y nos hizo libres, ahora somos libres para la gloria de Dios. Y a Él honrémosle, a Él alabémosle, a Él démosle la gloria. Él nos ha hecho libres, hermanos. ¿Por qué vivir más en esa esclavitud? Cuando el enemigo viene y le susurra y le dice, tu vida cristiana no es recta, usted dígale, no hay evidencia. Mi caso no tiene evidencia.
Cristo me hizo libre, amén. Con libertad, hermano, con libertad usted dígale al enemigo cuando le acecha que usted es libre. Y viva esa libertad para el Señor. Viva esa libertad para la gloria de Dios. Eso va a hacerle fluir alabanza. Va a hacerle fluir gratitud. Va a hacerle fluir deseo de trabajar para la obra del Señor. Para gloria de su nombre. Tu caso no tiene más evidencia porque Él lo llevó en la cruz del Calvario. Aunque era un caso de muerte espiritual, porque eso era lo que el enemigo quería, llevarnos a la muerte, llevarnos a donde a él le va a ir, amén. Y él quiere llevar muchos seguidores, pero en la misericordia del Señor, Él nos ha rescatado, el Señor nos ha rescatado para que no vayamos a ese lugar. Ahora estamos en las manos del Señor y podemos nosotros gozarnos. Dice que aunque era un caso de muerte, Cristo la borró. Y sin evidencia no hay caso. Somos libres. Él nos hizo libres borrando toda evidencia de nuestro pecado, toda evidencia de nuestro caso. Ahora podemos llegar ante el juez, amén. En aquel día nos presentaremos y en aquel día podremos nosotros, con la ayuda del Señor, presentarnos y contestar a nuestro nombre, amén. A ese nombre, aquí estoy, Señor, aquí estoy, gracias a tu misericordia porque pude llegar, amén, porque esa es nuestra meta, amén. Nuestra meta no es que caminar un rato en el camino del Señor. Nuestra meta no es de que un tiempo decirme soy cristiano y otro rato regresamos hacia afuera. No, nuestra meta es mirar el blanco que es Cristo y permanecer firmes, amén. A Él nos debemos, hermanos, a Él nos debemos, al Rey de Gloria. Vamos y pongamos de pie, hermanos, y vamos a adorar al Rey, vamos a glorificarle. Le pedí a los hermanos que traigan un canto y vamos a glorificar al Señor. Le vamos a decir gracias, Dios, me hiciste libre no siendo digna, me hiciste libre para gloria de tu nombre, me hiciste libre para poderte honrar, me hiciste libre para hablarle a mi vecino, a mi amigo, a mi familia, para poder dar a conocer tu palabra. Con un propósito, hermanos, el Señor nos ha traído al camino del Señor. No nos ha traído nomás para que hagamos un número más entre la iglesia del Señor. Nos ha traído con un propósito. A Pedro lo usó salvando cuántas almas, hermanos, en grupo, hermanos, en miles lo usó para que fueran salvos. Ahora nosotros, hermanos, si traemos un alma a Cristo, traemos perlas a nuestra corona también, amén. Vamos a cantar ese canto y vamos a glorificar al Señor y digámosle al Señor: permíteme honrarte, Señor, permíteme glorificarte, permíteme que mi boca se abra para hablar de tu palabra, para llevarla a conocer, para llevar a conocer tu nombre, amén. Tenemos tanta oportunidad, hermanos.